les va? Buenas noches. Bienvenidos a Ciudadanos, una semana muy agitada desde todo punto de vista. Naturalmente vamos a hablar de política, estamos muy cerquita de la elección PASO, así que vamos a tener análisis de conductas y demás, vamos a hablar con candidatos. Naturalmente hoy tenemos dos figuras muy importantes, pero también obviamente no vamos a dejar afuera el tema del famoso llamado Olivos Gate. Así que hay mucho para analizar, arranca un Ciudadanos que tiene muchísimo. Pero saludo, como siempre, a Rosario Asperue, la encargada de los muy buenos informes que hemos incorporado este año. ¿Cómo te va, Rosario? Buenas noches. ¿Cómo andás, Ale, equipo y a toda la audiencia? Bueno, la verdad que me gustaría hablar de estos temas importantes, Ujú. porque hay temas importantes, realmente importantes en la Argentina, y uno es el del derecho a la vivienda. Un derecho que está en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, y sin embargo, al día de hoy todavía tenemos más de 12 millones de personas que no acceden a este derecho. Hay un déficit habitacional en nuestro país que creció en los últimos 20 años un 50%. Entonces, me parece que sería importante que en la campaña también se empiecen a tomar temas tan importantes como este, como el informe que vamos a ver hoy de Soluciones Ciudadanas, que vamos a ver cómo con organización, con ideas, con planificación, es realmente posible ir hacia una Argentina que garantice a todos sus ciudadanos el pleno acceso a la vivienda. Muy bien. Turco Carut, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola Ale, muy buenas noches Ro, Pico. Bueno, la venta del programa, vamos directamente a eso. Candidatos, dijiste vos en la apertura, Ale, hoy tenemos una cabeza de lista. Estamos hablando de José Luis Esper, donde charlamos todo lo que tiene que ver con la política, la campaña, obviamente el Olivos Gate y Margarita Stolbizer. Que uno dice Margarita Stolbizer, figura a nivel nacional de la política, pero que va a estar cuarta en la lista de Facundo Manes. ¿Cómo le cayó ser la número 4 en esa lista? Y una de las preguntas que le hicimos es si limó asperezas con algunos de los que ella había criticado, que se tuvo que tapar la nariz a la hora de hacer la firma, y el lenguaje corporal de los políticos. Qué linda esa charla, ¿eh? Esa charla va a estar muy buena con Mario Russo, un experto en etología humana. Bueno, muy bien. Y me queda el querido Pico Sansone. ¿Cómo te va, Pico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros y compañeras. Yo voy a seguir en la línea de Rosario y me voy a referir solamente a los temas verdaderamente importantes. Por eso no voy a hablar de ningún episodio que, más allá del fastidio que genera, bueno, es un tema que ya está en la justicia, así que eso es lo importante, ¿no? Que no va a haber impunidad para nadie. Coincido con el Turco, un lindo programa, una muy buena nota con Esper, no esquivó ninguna, y sobre todo una que tiene que ver con un hecho muy comentado que ocurrió hace poco, que fue el abandono de Carolina Píparo del espacio de Juntos por el Cambio para irse a este espacio liberal que conduce Esper. No esquivó ninguna, así que está muy bueno lo que viene. Bueno, muy bien. Hechas las presentaciones, arranca Ciudadanos. Quédense. Vamos a dialogar ahora con Margarita Stolbizer, precandidata a diputada nacional, presidenta y fundadora del GEN. ¿Cómo va, Margarita? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, debe ser la primera, tiene que ver con algo estrictamente de la coyuntura, el episodio famoso del cumpleaños en Olivos, independientemente del daño que le pueda generar al oficialismo, que bueno, se verá en las urnas en todo caso. ¿Alcanza a salpicar un poco a la clase política en general esta pérdida de confianza? Digo, pensando en que si el primer mandatario no cumple con el ejemplo que tiene que dar, ¿salpica un poco a la clase política en general o es aislado solamente en quien lo hizo? A ver, separarían las cuestiones. El episodio me parece tremendamente grave y yo creo que más allá de lo que salpique o no, ni siquiera me gusta mucho tampoco la idea de aprovechamiento electoral, ¿no? O de lectura electoral del episodio, sino que lo que me preocupa mucho es el debilitamiento de la figura presidencial y del presidente, que son los que pierden autoridad. Así como hace un año atrás todos estábamos expectantes, esperando el mensaje
mensaje del presidente, qué era lo que el presidente iba a anunciar. Hoy ya el presidente ha perdido totalmente autoridad, nadie espera cuál va a ser el mensaje, nadie piensa en cumplir las cosas que el presidente diga, y eso creo que lima, raspa muy severamente la autoridad presidencial y al propio gobierno. Eso es lo que sinceramente más me preocupa en este momento, más allá de las lecturas electorales que se puedan hacer. En otro terreno yo pongo algo con lo que vengo insistiendo desde hace bastante tiempo, que hay dos cuestiones que cruzan esta campaña electoral. Una es la pandemia en sí misma, porque esto es lo que lleva a las preocupaciones de todas las personas, que están más preocupadas por las vacunas, por las clases, por el cierre de los comercios, la pérdida del empleo, los contagios, las muertes, que por la cuestión electoral. Y el otro condicionamiento, esto ya va a la pregunta, es un nivel de descreimiento muy general en la política. Desde hace tiempo lo que vemos es que en general las personas no creen que los políticos le vayan a resolver sus problemas, ¿no? Hay una apatía bastante general respecto del proceso electoral, y eso es porque viene de muchos tiempos y gobiernos con defraudaciones unas tras otras. Entonces, eso existe, digamos, ese descreimiento. No lo ubico exclusivamente con el tema de la foto, aún con lo grave que la foto me parece, y agrego, sí, al episodio de la foto, primero que ya no estamos en presencia de un hecho y de una foto, todos sabemos perfectamente que esos episodios se sucedieron en cantidades. En la residencia presidencial ahora apareció la foto del festejo de fin de año con 70 asistentes, y teníamos antes la foto con la familia Moyano, y como esas hay muchísimas. Lo que me ha preocupado mucho, ayer, antes de ayer, es la reacción violenta del presidente como respuesta a las críticas. Me da la impresión incluso, y este es mi mayor motivo de preocupación en estos días, es un presidente al que no veo con el equilibrio emocional que se requiere para liderar la Argentina en estos momentos. Yo lo he notado desequilibrado emocionalmente al presidente cuando salió con esta reacción casi a los gritos en su última aparición pública, ¿no? Hoy me parece que hay que tener bastante en cuenta eso, y agrego como una cuestión adicional, perdón por hacerlo tan largo, de la misma manera que no comparto, aún teniendo una mirada tremendamente crítica por lo grave que me parece, no comparto los pedidos de juicio político. Más allá de que porque lo veo inviable, digamos, no se van a conseguir las mayorías suficientes, porque entiendo que hay que cuidar al presidente para que termine su mandato, y hay que evitar cualquier salto, digamos, al vacío respecto de lo que puede significar un juicio político, que todos sabemos perfectamente que la única finalidad que tiene el juicio político no es hacerle una amonestación, una advertencia. El juicio político es destitución. Entonces, ojo con esas cuestiones también. Insisto, aún con lo grave que el episodio es. Margarita, vos dijiste muy bien que este descreimiento afecta a toda la clase política. En este caso, que vos realmente tenés una trayectoria bastante intachable en el sentido de que, digamos, siempre desde lo ideológico has participado de distintos frentes, pero no hay en tu archivo grandes cosas que desde el periodismo de algún sector pudiera querer utilizar. Ahora, vas acompañando a Facundo Manes, que sí tiene algunas denuncias en su contra, y esto lo digo y te lo pregunto porque justamente desde la oposición se hace eje en las críticas al gobierno respecto a cuestiones éticas, de la moral, de privilegios y demás. Ahora, Facundo Manes, una de las acusaciones que tiene, y te lo pregunto, es respecto a este caso de Natalia Cohen. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, vayamos por parte porque tu pregunta es sumamente amplia. Primera cuestión, no me parece bueno como estrategia frente a las críticas que se hacen al gobierno decir, bueno, pero los otros son casi igualmente de malos, digamos. Me parece que no hay ninguna forma o ninguna responsabilidad de otros que pueda exculpar hoy al gobierno y al presidente en particular por esto que está pasando. Cuando hablamos del descreimiento general, no creo que el descreimiento tenga que ver estrictamente con las cuestiones de la cuarentena, en realidad. El descreimiento general tiene que ver con un gobierno que muy rápidamente se desgastó, se debilitó, no da respuestas,
y con lo fresco que la mayoría de las personas todavía tienen, el fracaso del gobierno anterior. Tiene que ver con eso. No creo que la gente que descree la política juzgue a los anticuarentena. Juzga la falta de respuestas y de soluciones del gobierno de Macri, la forma en que el gobierno de Macri se fue y cómo dejó, entre otras cosas, la economía. Creo que el descreimiento va por ahí. Cuando la ciudadanía ve que su agenda de prioridades y de preocupaciones va por un lado y la agenda de la política va por otro lado, en realidad, para que nos pongamos un poco ahí. Yo ciertamente nunca fui anticuarentena, la verdad es que cumplí absolutamente con todos los rigores, digamos, de las normas que dictó el presidente, y siempre me pareció que era necesario hacerlo. Y además yo siento que lo grave como cachetazo, como agravio, es, y no voy a decir nada nuevo en esto, la cantidad de personas que no pudieron despedir a sus muertos, que no pudieron acompañar a sus hijos, el nacimiento de sus nietos, bueno, todos estos episodios que hemos escuchado en los últimos días, relatos realmente desgarradores, por supuesto. Yo siento que el problema es respecto de esas personas, que frente a las cuales esto es casi un cachetazo, ¿no? Pero no me quiero detener mucho ahí. Respecto de la figura de Facundo Manes, me habrán escuchado, no sé si ya lo hablamos con ustedes antes, yo siento realmente que ha sido, en el caso mío en particular y para nuestro partido GEN, una figura que nos ofrece, digamos, como un espacio de comodidad para discutir dentro de esa coalición, porque tenemos con él muchas coincidencias en lo propositivo, en el contenido de su discurso, en la visión de la Argentina en realidad, y frente a ese nivel de descreimiento en general, creo que una persona que proviene de afuera de la política es un gran aporte, por eso la consigna de nuestra campaña es dar el paso, porque bueno, él da el paso, alguien que tiene una vida de comodidades, de reconocimientos, de prestigio, y la vuelca en la actividad política y en la actividad pública. Yo creo que es de esas personas que pueden oxigenar la política, y en ese sentido me parece que es muy bueno, y hay que tratar de no ponerle palos en la rueda, ¿no? Porque hoy veo también que él como que mueve un poquito la cosa y pone nerviosos a unos cuantos, entonces le salen muchos ataques en el medio. Una de esas cuestiones ha sido reflotar una causa, que es una causa judicial que está totalmente terminada. La verdad es que yo me interesé en esta causa desde hace bastante tiempo, la causa Cohen a la que vos hacías referencia, porque justamente me generaba mucha preocupación, es un tema tremendamente sensible para una familia y demás. No voy a hacer el relato de toda la causa, pero la causa es una causa terminada judicialmente en todas las instancias posibles, que determinó que Facundo Manes no había tenido ninguna responsabilidad penal, sobre todo, en el diagnóstico que se había hecho a la señora de Cohen. Manes no hizo él exclusivamente ese diagnóstico, sino que el diagnóstico que él hizo fue compartido por muchos otros médicos y peritos oficiales, privados y públicos. Por lo tanto, creo que a esta altura está más que comprobado que no ha tenido ninguna responsabilidad, entre otras cosas porque lo dijo la justicia, ¿no? Volviendo un poco a lo que te decía Rocío, que coincido, Rosario, perdón, que coincido claramente, que resistís cualquier archivo, te has movido siempre dentro de espacios progresistas y demás. ¿Cuál es el límite dentro de Juntos por el Cambio? Macri, no te veo con muchas similitudes con Macri o con Bullrich, por ejemplo. Sí, a mí nunca me gustó poner los límites en las personas, en realidad, nunca me gustó hacerlo. Siempre creo que los límites tienen que estar en lo ideológico, en los programas políticos a los que uno se compromete, y a mi juicio en las cuestiones éticas, digamos. Esto es lo que tienen que conformar los límites, por supuesto. Yo no soy quien para jubilar a nadie en otra fuerza política, yo presido un partido político y mi partido nunca aceptaría que de otro lado vinieran a jubilarme a mí, digamos. Cada partido tiene sus referencias y ubica a sus líderes, digamos, dentro de una coalición. Por lo tanto, no soy quien lo va a hacer. Sí creo que hay que mirar un poco cómo se resolvió esta tensión, por llamar de alguna manera, que existía dentro de Juntos por el Cambio,
donde me da la impresión que los sectores más moderados fueron los que terminaron ganando terreno, ¿no? Y por eso Macri y Bullrich terminaron afuera y las listas las lideran Santilli y Manes y Vidal y Larreta, ¿no? Que claramente eran sectores más dialoguistas. Larreta fue, me parece que el referente que se posicionó mejor junto al presidente de la Nación con todo el tratamiento de la pandemia, articulando políticas, mostrando esos gestos de sentarse juntos. Bueno, yo coincido más con esa idea de una política de diálogo, donde la confrontación se agote en los tiempos electorales, pero pasadas las elecciones, me parece que estamos obligados a sentarnos en una mesa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser esas negociaciones? ¿Cómo van a pesar los diferentes partidos políticos que integran la alianza de Juntos o Juntos por el Cambio? ¿Van a primar algunos vedetismos de algunos personajes? El caso propio de Manes, que ya dijo que tiene aspiraciones presidenciales, y que vos dijiste que se le complicó a Larreta con la llegada de Manes en sus aspiraciones presidenciales. Parece que no hay que perder de vista que lo importante es la competencia de octubre, y a esa yo me refería cuando decía después de la competencia, porque a veces hablamos de la grieta, la polarización. Bueno, en tiempos electorales casi es normal esa disputa, digamos, esa confrontación fuerte. Lo importante es después de esa elección que los partidos tengan la vocación de sentarse, de dialogar, los líderes, digamos, demuestren. Esa es la grandeza, hay que bajarse de la soberbia de los ganadores, que es algo que lamentablemente siempre termina primando. Los que ganan no aceptan después sentarse con nadie. Pero si la pregunta tuya era respecto de la PASO, primero la PASO hay que tratar de bajarle el tono a la PASO. La PASO no hay que idealizarla ni hay que demonizarla. La PASO es simplemente un mecanismo legal y obligatorio para ordenar los lugares en las listas, digamos. Entonces, si Manes ganara la elección, no tengo duda que él se proyecta desde ese lugar, no tengo duda que él pone la impronta en su futura lista, y de lo contrario, si el que gana es Santilli, Manes tendrá que adaptarse e ir por detrás. Ustedes saben que las listas se terminan intercalando, por eso la PASO lo único que hace es ordenar el lugar de ubicación de los candidatos en la lista. No hay después de la PASO ninguna otra negociación. Ya no hay ninguna negociación de partidos a ver cómo se componen. El mecanismo ya está fijado y entonces al día siguiente ya la justicia ordena los nombres y se sale a trabajar para la elección de noviembre, que ahí es donde tenemos que poner la mirada principal, porque ahí sí ya se discuten proyectos distintos, ¿no? Margarita, muchas gracias por este tiempo con Ciudadanos. Gracias a ustedes, hasta pronto. Muchas Hasta gracias. pronto.